Es interesante escuchar los testimonios y creo que cada uno, el Señor tiene una relación con cada uno que realmente, si hay que contar las experiencias, si son 30 experiencias, las 30 experiencias son distintas, pero cada uno tiene ese toque del Señor que cuando hay ese toque del Señor es interesante cómo es que caminamos, ¿no? Pero esta noche yo me quería, en el tema de hoy, provocar un poco también esa conexión que hay con Dios, ¿no? Dios está ahí y como nos conectamos es importante ir conociéndolo y conociéndolo podemos hacer muchas cosas en relación con Él, ¿no? Porque a veces nos emocionamos, hacemos en nuestra vida de fe un encuentro con Él, pero después del encuentro seguimos siendo los mismos y a veces siendo los mismos tomamos decisiones no tanto con esa presencia del Dios que nos ha invitado, sino muchas veces creyendo que estamos con Él, pero seguimos caminando y nos vamos alejando de Él. Es por ello que hoy quería yo compartir con un tema que es un instrumento que nos puede servir para poder entrar en esta sintonía con Dios a través de su palabra, pues, ¿no? Y su palabra realmente es muy rica y su palabra muchas veces tiene tantos mensajes que pueden enriquecer nuestro testimonio, ¿no? Ahí lo estaba escuchando Henry. Bueno, hace muchos años que nos conocemos también. Me ha tocado participar también con mi oído, con él y con mis abrazos y también disfrutando ese caminar de Henry, o sea, hacia la vida y hacia ese encuentro con el Señor, ¿no? Pero todo ello se logra si es que dejamos que el Señor siga siendo parte de nosotros, ¿no? Hoy, si están en casa, si están allí, voy a invitarlos que hagan uso también de sus celulares, pues, ¿no? Y busquen, y ahí van a tener mucho material, pero una frase que dice, Lectio Divina. No sé si han escuchado la Lectio Divina. Y la Lectio Divina es un instrumento para todos nosotros como creyentes para mantenernos en sintonía con Dios, ¿no? Para hacer una praxis de la lectura, de la meditación, de la oración y de la contemplación de la palabra de Dios. Es un instrumento porque nos va a ayudar en nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros humanos somos tan frágiles que muchas veces cambia nuestra manera de ser, muchas veces funciona más como decimos nosotros popularmente, nuestro hígado nos hace funcionar más que nuestra apertura como creyentes en un Dios que nos acompaña, nos guía y está constantemente tratando de darnos lo mejor. No sé si el domingo estuvieron en misa, pero el gran mensaje del día domingo con el Padre misericordioso, esa es la muestra del Dios que está siempre esperándonos, ¿no? Y el Hijo Mayor es la imagen de nosotros cuando creemos que queremos hacer caminos, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes. A ver, ahorita me han hecho, a ver. Aquí me han complicado la vida. A ver dónde voy. Aquí estoy. Ojalá que me escuchen. ¿Quiere Yo voy a compartir, poner sí, voy a compartir. Sí, ya lo tengo como para compartir. Perfecto. Pero hoy día quiero insistir con ustedes. Ojalá me entiendan el insistir porque van a ser tres fases donde voy a seguir insistiendo qué es la lección divina, cuáles son los pasos y hay que aprendernos los pasos. Y después en el trabajo en grupo, y veremos también virtualmente de trabajar en grupo, vamos a hacer una práctica de cómo hacer la lectura de la palabra, la meditación, la oración y todo ello, ¿no? Entonces,
No sé si, Wilber, conseguiste la oración del Espíritu Santo, pero ojalá que en el momento que toque trabajar los grupos desde casa, si se pone por aquí. No sé si lo conseguiste o si no lo hacemos, ¿no? Ahí va. ¿Logran ver los virtualmente? Sí, padre. Padre, Ya. sí, padre. Ok. Lección divina. Hablar de lección divina es una manera de hacer una experiencia con la palabra de Dios, una experiencia que nos permita hacer que su mensaje pueda también hacer parte de nosotros y podamos hacer una relación con Él donde podamos salir enriquecidos con lo que Él siempre nos dice. Voy a empezar con un video que espero que le pongan atención. Entonces voy a poner ahora y pongan atención a este video que dura unos 6, 7 minutos.
Bueno, entonces, ya hemos visto este video donde remarco que la lección divina no es una práctica de ahora. Esto inicia, pues, las primeras comunidades cristianas se alimentaban de la palabra haciendo estos pasos, ¿no? El poder hacer lectura del libro, hacer un momento de meditación, después hacer la oración desde la experiencia que provocaba la lectura del momento, y también llevaba también a una contemplación y un prepararse para la misión, para ir al encuentro de los hermanos de los otros, porque como sabemos, las primeras comunidades cristianas, su preocupación era ganar adeptos, digamos, ¿no? Y ganar adeptos con el testimonio de vida, ganar adeptos porque iban testimoniando lo que a ellos le alimentaba la palabra de Dios, ¿no? Y creo que es un método de oración con la palabra que genera este encuentro personal y comunitario con Cristo. Y desde la experiencia de Emaús, esta experiencia de convertirse, esta experiencia de mantenerse en esa relación con Cristo, sería interesante tener este instrumento como algo que ayude no solamente a la vida de la comunidad de Emaús, no solamente a la vida parroquial, sino conozco familias que tienen esta praxis de lección divina, y los chicos cuando lo utilizan es interesante, ¿no? Poder meditar la palabra, poder decir su palabra, de su propia meditación desde el encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, este encuentro es importante. La palabra de Dios tiene que provocarnos al encuentro, y cuando hablamos de encuentro, hablamos en todo ámbito, ¿no? Porque muchas veces el ser humano, nosotros como creyentes, como personas, como cristianos que somos, este encuentro no lo tenemos mucho en cuenta. Porque cuando utilizamos la palabra encuentro, yo digo entre comillas, no nos preparamos para ir al encuentro. O sea, nuestro actual cristiano últimamente está haciendo, o sea, actuamos de acuerdo a lo que nos viene, ¿no? Y si estamos con rabia, vamos al encuentro con rabia. Si estamos muy amorosos, vamos al encuentro muy amorosos. Si estamos, cualquier actitud que tengamos, muchas veces la movemos más que lo que nos provoca el ser cristianos y en el encuentro personal que tenemos con Cristo, ¿no? Dentro del cristianismo católico existen diversas formas de hacer oración. Entre ellas destaca un método sistematizado en el siglo XII, por allá por los monjes cartujos, pero con indicios de su práctica ya entre las primeras comunidades cristianas y algunos padres de la iglesia, ¿no? Hablamos de la lección divina, entendida como la lectura orante de la palabra. Y es interesante esta práctica también en Emaús, cómo la tenemos, ¿no? Y no perdamos de vista cuando la mayoría que hemos hecho el retiro siempre ha recibido una Biblia, ¿no? Entonces, ahí debemos centrar. Toma una Biblia, pero ojalá que este tema que les doy hoy tenlo, pero con una herramienta, la lección divina. Anda, léela, practica, haz esto, ¿no? Ustedes imagínense que a un chico le regalas una pelota y no le dices, esta pelota sirve para jugar fútbol. O si es de básquet, esta pelota sirve para jugar básquet, ¿no? Entonces, hay que hacer un regalo, pero hay que dar las herramientas para poder utilizar también, ¿no? La lección divina consiste en generar en el lector orante un itinerario espiritual. Perdón, un ratito que... Un itinerario espiritual que configure con Cristo. Y no podemos perder de vista, cuando hacemos la lección divina, a Cristo lo ponemos en el centro. Es con Él porque Él es el enviado del Padre, Él es el que nos muestra el camino para caminar con el Espíritu, Él es el centro de nuestra relación de fe con el Dios de la vida, ¿no? Y este itinerario espiritual que configure con Cristo y que le abra al mundo y le inste a la misión por medio de 4 peldaños espirituales, ¿no? Es cierto
La escalera tiene pocos peldaños, pero es de una altura tan inmensa y tan increíble que al tiempo de su extremo inferior se apoya en la tierra. La parte superior penetra en las nubes e investiga los secretos del cielo, ¿no? Esto decía Guido cuando escribía La escalera de los monjes, ¿no? Este método es un camino a través del cual avanzamos vivencialmente hacia una meta. Cristo, por tanto, quien la practique, debe hacerse disponible para el espíritu, a la conversión y a la comunión. Yo, tantos retiros que he participado junto con ustedes, cuando hacemos el retiro decimos, ¿qué está pasando? Y cómo es que Cristo hace sus cosas, ¿no? Pero muchas veces ya lo dejamos a Cristo en la casa de retiro como si Él viviera ahí y nos olvidamos de que Cristo va en nosotros, va con nosotros y va queriendo empujarnos a nosotros a no perder esa vía que el Padre a través de Él quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, disponible para el Espíritu, a la conversión y a la comunión. Cosas que en estos días sería interesante reflexionarlo mucho. Conversión, comunión, que son dos cosas personales que debemos poner al servicio de nuestra comunidad, ¿no? Por ello, los 4 escalones que constituyen el proceso de la Lectio Divinas, ya se han visto, si se han concentrado en el video, yo estoy remarcando para ver si se nos quedan estos cuatro, repítanla conmigo si es posible, ¿no? En vez de leerla en latín, lo leemos en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas 4 actitudes básicas del creyente que desea seguir a Cristo conociendo su palabra. Lectura, primer paso. Aprendiendo a vivir como Él vivió, meditación. O sea, si yo leo el Hijo Pródigo, entonces, a ver, ¿qué medito? Ah, cuando estoy equivocado, entonces me detengo y voy al Padre y le digo, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti y contra Dios. Ah, interesante, la meditación me lleva a ver también mi situación de pecador. Luego, me hace ver la situación del Padre, ¿no? Mi situación de práctica de misericordia, donde no me importa el pecador, me importa al que estoy recuperando. Mi hermano se perdió. ¿Cuál es mi labor como creyente o como persona que camina con Dios? Recuperar al hermano. Y cuando él regresa, pucha, mis brazos están abiertos, ¿no? Tengan por seguro, y aquí la mando así de chiquita nomás, tengan por seguro que si el hijo menor no se hubiera arrepentido y no hubiera regresado, el padre seguiría esperándolo, pero nunca va a presionarlo. Si te quieres quedar en el pecado, quédate en el pecado, pues. Pero si regresas, aquí están mis brazos abiertos y te voy a gritar que te amo y voy a hacer fiesta porque estás regresando. Y eso es lo que debemos buscar siempre en nuestra comunidad, ¿no? Suplicando fuerza y luz para sus pasos, ¿no? Entonces, una oración que no nazca, o si es posible, escribir y hacer una oración en el momento de lo que nos provoca esta palabra, esta lectura, este pasaje evangélico o esta parte de la Biblia que he decidido hacerlo en Lectio Divina, ¿no? Y por último, trabajando para el advenimiento del reino, la contemplación. Y la contemplación, o sea, después de haber escuchado o leído la palabra, después de haber hecho una meditación, después de haber hecho mi propia oración, entonces, ¿cómo es que yo voy a ir al encuentro? El reino de Dios, yo siempre lo traduzco, es en el encuentro que cada hermano que quiere mostrarse creyente, que quiere mostrarse como un hombre de fe, debe ir al encuentro. Y el encuentro con Dios, y un encuentro con Dios implica el encuentro con el hermano. Y la contemplación tiene que llevarnos pues a ello, ¿no? Porque la contemplación vemos la voluntad del Padre y cómo la voluntad del Padre nos empuja para ir hacia el otro. El primer paso, repito, así voy corriendo, lectio, lectura, comprender la palabra, su sentido literal. O sea, no es que hay que tomar la palabra al pie de la letra. Si tu ojo te lleva al pecado, arráncatelo. Bueno, acá estamos mirando todos, nadie se ha arrancado. Si tus manos te llevan al pecado, córtate. Eso no implica que tenemos que arrancar ojo, o sea,
los fundamentalistas sufren porque saben que están en pecado y les da miedo arrancarse los ojos, pero el Señor no quiere ir por ahí, sino cuando estés en pecado, mejor abandona todo ello y trata de tomar decisiones para alcanzar la salvación. Y la toma de decisiones es cuando estás en la gracia de Dios, ¿no? Entonces la lectura hay que comprenderlo en su sentido literal, respondiendo a la pregunta, ¿qué dice el texto? Es importante contextualizar por medio de un acercamiento literario, hacer un análisis de las palabras. No podemos solamente reflexionar sobre la palabra de Dios pensando en nuestro tiempo, sino, como mi profesor de Biblia decía, haciendo un sitz levens, tener la capacidad de pensar en el tiempo de los hermanos donde se escribió la palabra y mirando que ellos no intentaron hacer un libro histórico científico, ellos intentaron contar su experiencia y su experiencia con el Dios allí, en sus momentos, en donde les tocó vivir. Y para que nosotros también podamos contar nuestra propia historia y podamos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Como Henry ahora ha contado su experiencia, pues, y es válida, su experiencia de Dios hoy también es una inspiración desde la palabra también, ¿no? Y también uno histórico, sociocultural, etcétera, etcétera, y otro teológico. ¿Qué dice Dios? No qué decimos nosotros, sino que tratar de entender a través de la palabra, por eso se llama palabra de Dios, ¿qué nos dice Dios hoy en día? ¿Qué nos dice? Sería interesante, tarea para la casa, que Lucas 24, que todo lo hemos recorrido en nuestro retiro, podamos hacerlo de una manera en donde tengamos la capacidad de poder entender el texto, pues, ¿no? Lucas 24. Se encontraron con un desconocido que les hablaba de la palabra y de repente lo invitaron a comer algo y lo descubrieron al partir el pan. Esas poquitas de cosas que les he dicho ahorita, cómo poder hacerlo como lectura, cómo hacerlo después como meditación, oración y contemplación. El segundo paso es la meditatio, que es meditación, acoger la palabra. ¿Qué me dice el texto? Entramos en diálogo íntimo con Dios a través de una serie de preguntas que interpelen nuestra realidad y ayuden a descubrir un mensaje para la vida. Tercero, oración, responder a la palabra. ¿Qué me hace Dios el texto? O sea, ¿qué es lo que me provoque o lo escribo? Es bueno, aquí sí yo les provocaría de que siempre vayan con su papelito y escriban qué es lo que le provoca cuando han leído la palabra, la han meditado, qué les provoca decir. Dar una respuesta en oración, movidos por este Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Y el cuarto paso es la contemplación, acción. Inspirar la vida en la palabra, a qué conversión y acción nos invita el Señor. Se acoge lo descubierto en el diálogo con Dios y la buena noticia que nos envía al encuentro con los demás. Es importante que hoy en día podamos difundir en nuestras comunidades la práctica de la lección divina, pues resulta ser una fuente de renovación espiritual, personal y comunitaria, y un vivo compromiso eclesial, ¿no? Y esto se los digo porque nuestra comunidad le hace falta, de verdad, le hace falta, hoy en día le hace falta esto, ¿no? Con mucha facilidad, hoy en día así como el mundo político ha quitado la autoridad, el principio de autoridad a los gobernantes y todo eso lo hemos absorbido también en nuestra comunidad y hemos empezado a tener una praxis así. El principio de autoridad la vamos matando, incluso le quitamos la autoridad a nuestro Dios. Y por eso, cómo la lección divina nos puede ayudar a ubicarnos como hombres de fe en una comunidad que está llamada a cumplir un objetivo muy claro, ¿no? Y que muchas veces queremos en ese objetivo claro meter otras cosas que no tienen nada que ver en la práctica cotidiana, ¿no? Cada cosa en su lugar. Un basquetbolista no se puede ir a jugar fútbol, pues. O un corredor de auto que se vaya en bicicleta no fastidia, ¿no? Entonces, ubiquémonos como comunidad y como el ejercicio que tenemos como comunidad
hacia dónde apuntamos. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿qué hacemos en Emaús? Como comunidad, ¿qué hacemos? Y si se han dado cuenta o si no se han dado una respuesta, lo único que se tiene que hacer en Emaús es prepararse y rayarse para hacer que los retiros Emaús sigan haciéndose 2 veces al año y en ellas prepararnos también para provocar hermanos para que caminen a la conversión, hacia Cristo, ¿no? Y no tenemos que gastar nuestro tiempo en otras cosas más que en eso. Eso no quiere decir que si hay situaciones ajenas a lo que es nuestro objetivo, entonces nos puede llevar a ponernos, a dedicar el tiempo a otras cosas que no es a la conversión. Por eso estos elementos en la Lección Divina, esos 4 pasos que podemos dar, pueden darnos luces y ayuda para que hacia dónde nos está encaminando nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como comunidad Emaús, ¿no? Hacia dónde Él nos encamina. Porque si empezamos a hacer el camino movidos por cualquier otra cosa, entonces tengan por seguro que la felicidad no va a reinar en nuestra comunidad, sino vamos a estar preocupados, vamos a estar desconfiando de todos, vamos a estar haciendo cosas que muchas veces no es parte de una comunidad cristiana, ¿no? Entonces estos 4 pasos creo que pueden ayudarnos a enfocarnos en esta relación con el Dios de la vida, que a través de su palabra quiere comunicarnos y quiere decirnos algo, ¿no? Bueno, quiero terminar también con otro video que nos provoque, y voy a seguir insistiendo en estos 4 pasos, voy a seguir insistiendo para que hoy día nos vayamos grabados, pues, ¿no? A ver, repitan, como decía mi profesora cuando yo estaba en primer grado, ¿no? A ver, alumnos, primera, un primer paso o que muchas veces no se encuentra es la oración al Espíritu Santo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Pero después vienen los 4 pasos que no se me deben perder de vista. Lectura, meditación, oración, contemplación, acción, digamos, ¿no? Pero vamos, esas 4 cosas. A ver si con el cariño que nos tenemos, para que se nos quede un poco. Lectura, meditación, oración, contemplación, ¿no? Entonces, voy a concluir mi ponencia con otro video que quiero que les provoque para que esta noche por lo menos vayamos pensando lectura, meditación, oración, contemplación. Entonces busco un texto bíblico, el hijo pródigo. Ahora, no sé, después en el trabajo en grupo se quedó de que hagamos el evangelio de hoy. Entonces en el evangelio de hoy decimos, lo leemos, lo meditamos, todos juntos, ¿no? Ya no solo uno solo, sino todos juntos. Y si tienen su papelito con lapicero, hagan aunque sea una oración que diga esto y esto, ya. Por lo menos 2 palabras. Pero practíquenlo, ¿no? Y después ustedes vean cómo esa lectura que han hecho hoy día puede tener elementos que los lleve al encuentro. Y cada uno de ustedes va a regresar a casa, ¿no? Y regresará y metiéndose ahí a la cama, oye, mi amor, ¿sabes qué? Ahora Cristo me ha dicho que te mire a los ojos y que como un convertido que soy, te diga que te amo, ¿no? Que hace rato que no lo decimos un montón de nosotros. Ahí va el evangelio, el video último. En la actualidad, se habla de diversidad cultural, del open mind, abrir fronteras. ¿Y por qué no ahora hablar de reflexión personal? O mejor dicho, ¿de escuchar a Dios? Varias personas nos han preguntado cómo escuchar a Dios con tanto ruido que hay en nuestro alrededor. Otra pregunta es, ¿cómo escucharlo si no lo veo? Y en muchos casos, si no lo conozco, ¿por qué escucharlo? Una manera de escuchar a Dios es lo que aprenderás en este video. Lo conocemos como Lección Divina. La Lección Divina es un ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra de Dios. Es una lectura guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario tener a la mano el
el face de Dios, o sea, el book sagrado, la Biblia. Para iniciar nuestras meditaciones, lo primero es buscar un espacio que nos ayude a estar lo menos tensos. Si podemos estar solos, es mucho mejor. Ya estando en un lugar así, se hace la oración para llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Una vez terminado, hay que tener en cuenta que nuestro corazón y mente deberán estar en disposición para escuchar la palabra y recibirlo como una buena acogida en nuestro corazón. La lección divina se divide en 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Lo primero será buscar dentro del book sagrado algún pasaje del Evangelio, el que se quiera meditar. Como sugerencia, puede ser la lectura del día, o si lo prefieres meditar, el Evangelio del domingo más cercano. Una vez leído, hay que preguntarnos qué dice el Evangelio. Y captar todos los elementos que contenga el texto. O sea, serle fiel a la lectura que hicimos. Y no inventar o poner cosas extras que no venga en el texto. Lo segundo que haremos es meditar el texto y preguntarnos qué nos dice el Evangelio a nosotros, muy distinto a lo que dice el texto, ya que en esta segunda parte el Evangelio nos interroga, nos cuestiona. Es importante sacarle el jugo, masticar lo que leímos, reflexionar, encontrando algún sentido o mensaje para nuestros días. Una de las maneras para meditar es repetir cuantas veces sea necesario y en silencio la frase o palabra que más nos llamó la atención del Evangelio. Y por lo tanto, la meditación es personal. El tercer escalón es la oración. Esta parte me encanta, porque sencillamente es platicar con Dios después de escuchar su palabra y meditarla. En esta parte se incluyen peticiones, agradecimientos, posiblemente pedir consejo para algún problema o una decisión de mi vida, ya sea de trabajo o personal. Y por último, la contemplación, que básicamente es ver, amar, actuar y sobre todo mirar solo a Jesús. Esperamos que estos 4 puntos te ayuden a la reflexión personal. Lo increíble de la lección divina es que no estamos solos y que no nos concentramos en mis ideas, en mis creencias, sino en las de Dios, por lo que nunca estamos solos en nuestra oración. Intenta hacerla, será alimento para tu alma, tu corazón y tu espíritu. Bueno, entonces me quedan unos 5 minutos como para poder, antes que se vayan a trabajar en grupo, quedarnos para hacer una praxis del tema de hoy. Puedo también acoger sus preguntas si es que tienen alguna duda, pero he estado bombardeando, ojalá que les quede ahí metido en la cabeza. Hacer la oración del Espíritu Santo, la buscamos, las que tengamos, por todos lados hay esa oración del Espíritu Santo para preparar un momento, una oración, y en este caso una lectura orante, ¿no? Luego en la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, ¿no? Entonces, creo que esta herramienta nos puede ayudar a crecer en nuestro compromiso cristiano y sobre todo
de ser un instrumento que permita que nuestra comunidad cristiana, la comunidad de Emaús, pueda tener realmente ese interés y esa mirada a poder cumplir con el Señor en la misión dada en la parroquia Santísimo Nombre, ¿no? ¿Cuál es la misión? La conversión de personas, según el Evangelio de Lucas 24, los discípulos de Emaús, ¿no? Entonces, todo lo que salga de esta misión que tenemos, este objetivo que tenemos todos, todo lo que salga de ello puede poner en riesgo la misión que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes como comunidad, ¿no? Después hay situaciones particulares, personales que se pueden tocar en otros, no en el centro del caminar de la comunidad, ¿no? Entonces, y termino, no nos dé los frutos que necesitan, ¿no? Y los peligros, pues, son cuando hacemos un trabajo de grupo. No sé si conocen a este amigo de aquí. ¿No? Este amigo de aquí es, muchas veces nadie le hace caso, pero es el diablo presente fregando la vida a todo el mundo, ¿no? Yo he visto gente que está en misa y están ahí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se para con su celular ahí, el hermano, no estoy hablando de ustedes, de otros desgraciados que se van a misa con su celular ahí, ¿no? Entonces, y después, mientras están leyendo el Evangelio, ellos están respondiendo, sí, mi amor, voy a llevar pan con tamales. No te preocupes, dile a los chicos que ahora voy a hacer esto. Entonces, vivimos una experiencia de encuentro, entre comillas, con el Señor, donde estamos ligados al enemigo. No digo que el celular es un diablo y todo eso, sino muchas veces provoca esa relación más que con Dios, que con otra situación. No digo que tu familia o la esposa o el otro son el diablo, ¿no? Sino cómo el diablo utiliza este espacio para alejarte de Dios. Y es igual, hoy día, por ejemplo, si hay trabajo en grupo, estoy seguro que a algunos les va a doler no contestar esta vaina. La vez pasada, no sé, fui presencialmente para ver, ya que el padre Jaime me pidió a ver si puedo acompañarlos un poquito, no tanto para tener un caso de pobre cura con pecador y todo eso, pero quizás mi experiencia puede ayudar. Pero miré cómo este bendito aparato nos viene quitando tiempo, ¿no? Gracias a Dios que los del consejo, gracias a Dios que los del consejo son los primeros que están en eso y van a convertirse hoy día para dejar los celulares a un lado cuando los del consejo creían que iban a decir yo que gracias a Dios que los del consejo nunca usan el celular. Son los primeros en dar el mal ejemplo, ¿no? No Fernando, no Wilber, no Alejandro, no Carlos, no... ¿Quién me falta? Ya, por eso lo ponía como elemento peligroso de hacer que la lección divina no sea una posibilidad de una herramienta que nos dé los frutos. Cuando meto esto, estoy fregado. Salvo que esto me sirva para buscar el evangelio, ¿ya? Otros peligros es cuando no tenemos la actitud de querer hacer este momento, ¿no? Voy, me siento ahí, bueno, pero ya pues, ¿a qué hora acaban? Estoy preocupado de ir ya más adelante y todo eso. Eso es la no concentración, la no toma de decisión de hacer que la lectura sea importante para mí. Y esa es una actitud que constantemente tenemos cada uno de nosotros cuando estamos desbordados en otra cosa y no en el encuentro de la... Entonces hay que poder, lo que sí, en este peligro de estar desconcentrado, hay que tomar decisiones. Quiero hacer lección divina, la hago y le doy todo el espacio. Como la chica decía, ¿no? Hay que dar un espacio donde podamos realmente vivir esto. Jorge, dices, entonces es una decisión. Sí, sí, sí. Yo decido hacer lección divina. Yo decido encontrarme con el Dios de la vida.
No es nadie está obligado, Dios nunca nos obliga. Dios nos da menor del domingo en el hijo pródigo, tomó la decisión de volver, tomó la decisión de decir, Padre, miren cómo hace una meditación frente a la situación que tiene, hace una lectura de su situación, medita y dice, y toma una decisión. Padre, he pecado contra ti y contra Dios, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Mira la meditación que hace, ¿no? Y después de haber hecho oración, se pone, la contemplación lo empuja a volver al Padre. Y va preparado para decir que está arrepentido, pues, ¿no? Bueno, el Padre hace lo suyo después. Bueno,